Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Ahora comenzaremos en el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Quiero comentarles que aquí vamos a comenzar una etapa de este libro que es impresionante. Son los viajes del apóstol Pablo y vamos a ir en una aventura. Así que prepárese para ello. Tenga su Biblia abierta, que vamos a estar estudiando paso a paso estos viajes. Nos vamos a emocionar, nos vamos a entristecer, vamos a alegrarnos también con todas las situaciones que van a pasar acá y que justamente es lo que el Señor había dicho a Pablo, que lo había apartado para trabajar entre los gentiles. Siendo así, entonces vamos a ir en la lectura del capítulo número 13 del libro de los Hechos y vamos a ir entonces viendo versículo a versículo, bueno, no tan seguidos los versículos, pero sí vamos a ver las grandes ideas para que podamos sacar las mayores instrucciones de carácter espiritual y de enseñanza para cada uno de nosotros. Dice así el capítulo 13, versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, aquí vemos entonces que, de acuerdo con el plan de Dios, y específicamente del Espíritu Santo, lo vamos a ver en acción en estos versículos, es que se nos va a mencionar que aquí justamente en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, que estaba en Antioquía de Siria, habían específicamente profetas y maestros. Es muy interesante todo esto porque nos va a mencionar que la iglesia aquí en este sector estaba constituida de tal forma en que entre ellos habían profetas y maestros, obviamente por dones del Espíritu Santo. Y son mencionados Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, que enseguida va a empezar a llamarse o a ser llamado Pablo, que es como nosotros lo conocemos, ¿ya? A ver, los profetas. Hablemos un poco sobre los profetas. Los profetas eran quienes revelaban verdades bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aunque a veces revelaban eventos futuros, profetizar no necesariamente implicaba tales predicciones. Los maestros, por otro lado, que también son mencionados en este versículo, daban instrucciones con respecto a la verdad que había sido revelada. Por eso eran maestros de la palabra. Junto con Bernabé y Saulo, son mencionados otros 3 hombres que es necesario detenernos un poquito acá. El primero de ellos es Simón llamado Níger. Fíjense que el término Níger es una palabra latina que significa negro y probablemente se le dio a este Simeón, se le dio este nombre debido al color oscuro de su piel, justamente para distinguirlo de otros Simeones que seguramente habían ahí en la iglesia en Antioquía. Algunos han tratado de sugerir de que este Simeón sería Simeón de Cirene, que llevó la cruz de Jesús, pero la verdad es que es una especulación, no hay nada claro sobre este asunto en particular. El segundo hombre mencionado aquí es Lucio de Cirene, quien es probable que haya sido aquel Lucio
mencionado justamente por Pablo en Romanos capítulo número 16, si me acompañan, 16, versículo 21. Dice: Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio. Es mencionado aquí un Lucio. Es probable que haya sido él. Tampoco es algo seguro. Y el tercer hombre que es mencionado acá es Manaén, que tiene una particularidad. Dice que este Manaén se había criado con Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca. Bueno, Herodes el tetrarca era también conocido como Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande y gobernante de Galilea y Perea desde el año 4 a.C. hasta el año 39 después de Cristo. Este hombre, Manaén, se había criado justamente con Herodes Antipas, ante quien Jesús fue juzgado en Lucas capítulo 23, versículo 6 al 11. Si vamos a Lucas capítulo 23, vamos a darnos cuenta que dice aquí que cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo, sobre Jesús. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Entonces este es Herodes Antipas. Por otro lado, aquí se le menciona como tetrarca, y el término tetrarca se usó originalmente para denotar al gobernante de una cuarta parte de una región, pero llegó a usarse para referirse a cualquier gobernante que estaba ahí, justamente, gobernando esa área. Herodes el tetrarca, como ya dijimos, era Herodes Antipas, que para entonces ya había sido depuesto y desterrado a Galia. Su sobrino, Agripa I, recibió justamente su tetrarquía. El anverso de esta moneda que estamos viendo contiene el texto Tiberiades dentro de una corona. El reverso muestra una rama de palma erguida rodeada por la inscripción Herodes el tetrarca. El reverso también contiene la fecha, año 34. Esta moneda en particular pertenece a la colección de Jared James Clark. Sigamos entonces con la lectura de Hechos capítulo 13, ahora el versículo número 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Fíjense que estos profetas y maestros mencionados acá, este grupo de hombres, entre ellos Saulo, estaban ministrando, sirviendo al Señor en la iglesia ahí en Antioquía. Otra cosa interesante es que estos hermanos estaban dedicados completamente al trabajo de la predicación y de la enseñanza en la iglesia del Señor, y también ayunaban. Aunque en el Nuevo Testamento no encontramos mandamiento directo sobre el ayuno, recordemos que esto también era una práctica frecuente entre los judíos, y aquí también la están practicando
estos hombres que están en la iglesia en Antioquía, concentrados en el trabajo de carácter espiritual y la importancia de predicar la palabra. Aquí vemos entonces que el Espíritu Santo dijo, note, el Espíritu Santo dijo, lo que nos muestra que es una de las personalidades de la deidad. No es una fuerza eléctrica, no es una fuerza magnética, no es una fuerza, sino más bien es una personalidad. Dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo dijo y además llamó a ciertas personas, en este caso Bernabé y a Saulo, entre los que estaban ahí. ¿Para qué? Para un trabajo especial. Entonces dice el verso 3 que después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Los hermanos entonces ayunaron al Señor, dedicados a esta tarea. Dejaron de comer en pos del servicio al Señor. Oraban constantemente e impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Aquí hay algunos que intentan ver en este versículo que hubo una especie de ordenamiento de Pablo y de Bernabé al imponerle las manos para enviarlos a cierto lugar. Pero la verdad es que si usted ha estado siguiendo los videos anteriores, es que tanto como Bernabé y Saulo no es la primera vez que van a predicar la palabra del Señor. Ellos venían predicando la palabra hace mucho tiempo. Por lo tanto, este carácter de ordenamiento, de ordenarlos para un trabajo, no tiene mucho sustento. Lo que sí vemos acá es que en la imposición de manos, que algunos podrían también pensar que de aquí entonces le impusieron las manos para que recibieran un don del Espíritu Santo, tampoco tiene asidero, ya que eran profetas y maestros. Estamos viendo aquí el don del Espíritu Santo y Saulo era un apóstol, Pablo, y ya tenía el don del Espíritu Santo. Entonces, imponer las manos acá está en referencia más bien a una situación de bendición, de ponerlos delante del Señor para que vayan en este viaje que la iglesia no los ha mandado. No es la iglesia la que los está mandando, sino, ¿se fijaron? Es el Espíritu Santo quien los escogió a dedo. Este y este van a ir a ese trabajo. Así que los hermanos lo que hicieron aquí fue entonces alinearse con lo que el Espíritu Santo ha dicho. Alguno preguntará, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Salió una voz del cielo que el Espíritu Santo dijo? Bueno, a mí me da la impresión y todo apunta a que, como dice las Escrituras en el versículo 1, habían profetas. Así que el Espíritu Santo, según el actual que hemos visto también en el resto de las Escrituras, usó estos medios para comunicar entonces su deseo de apartar a esto y ser llamados para un trabajo específico. Ser llamados, apartados, que justamente es lo mismo que sucede con aquellos que escuchan el Evangelio. Si ustedes se recuerdan, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, acompáñeme a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, vamos a encontrarnos acá que cuando escuchamos el Evangelio por primera vez, mire lo que dice, fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Cuando uno obedece al mensaje del Evangelio, ha sido llamado. Esa es la forma en que hemos sido llamados. No es que una voz viene del cielo, no es que
en una revelación en sueños, no es que algo especial para mí Dios me avisa o me dice alguna cosa. No, no es así. Las Escrituras nos muestran que Dios habla por medio de su palabra. Y cuando uno la escucha, cuando uno la obedece al Evangelio, escucha, cree, tiene fe, se arrepiente de sus pecados, confiesa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es, confesar es decir públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que reconocemos que Él es el Hijo de Dios, que ha resucitado de entre los muertos para llevarnos a vida eterna, y nos vamos al bautismo, a las aguas del bautismo, porque es la forma en que son perdonados nuestros pecados, como dice Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Esa es la forma entonces en que Dios nos llama. Todos somos llamados por medio del Evangelio. La diferencia está en que algunos obedecen al Evangelio y otros se ponen porfiados y no lo obedecen. Esto es lo que está sucediendo acá. Entonces, estos hermanos fueron llamados por el Espíritu Santo. No es que se les predicó el Evangelio, se entiende, ¿no? Estamos hablando de la palabra llamar, como son llamados apartados. En el caso de Tesalonicense, apartados para el Señor al obedecer el Evangelio. En este caso específico ya son cristianos, van a ir a predicar la palabra del Señor al mundo gentil, un mundo peligroso. Así que los hermanos están orando, están ayunando, porque saben lo que significa este trabajo. Es un trabajo peligroso. Se están adentrando al mundo gentil, al mundo sin Dios. Como diría alguien, sin Dios ni ley. No es algo fácil. Así que los hermanos estaban ayunando. Dice el versículo 4 que ellos, pues enviados por el Espíritu Santo, que es lo que hemos venido diciendo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Fíjense ustedes que el Espíritu Santo los envió específicamente para que empezaran este trabajo. Fueron enviados por el Espíritu Santo, nos dice Lucas, porque su viaje no fue el resultado de una decisión humana, sino de una instrucción divina, impartida justamente por el Espíritu Santo. Saulo y Bernabé viajaron aproximadamente unos 25 kilómetros desde Antioquía hasta Seleucia, el puerto marítimo, desde donde zarparían. Aquí comienza esta historia magnífica, esta aventura en cierta forma. Desde aquí, desde este puerto, desde Seleucia, navegaron hasta la isla de Chipre, a unos 96 kilómetros de distancia, en el mar Mediterráneo. Una cosa que no podemos dejar pasar es que Bernabé, mencionado aquí, se nos señala que era nativo de esta isla, había nacido en esta isla, así que conocía completamente este lugar. Si me acompañan a Hechos capítulo 4, versículo 36, vamos a ver cómo es mencionado este Bernabé. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Fíjense, Bernabé también tenía el nombre José y era descendiente de los levitas, era un levita. Y era natural ¿de dónde? ¿De dónde? De Chipre, justamente
el lugar donde están viajando en este momento en el versículo 4. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Aquí comienza entonces el primer viaje del apóstol Pablo para predicar la palabra del Señor junto con Bernabé por una orden específica del Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder aquí en Chipre? ¿Qué va a pasar? Lo veremos en el siguiente capítulo, en el siguiente video. No se lo pierda. Que el Señor les bendiga.